esta porción. Dice, tiene un encabezado esta porción que habla acerca de los 12 vientos, ¿verdad? Pero vamos a centrarnos en el versículo 46. Dice así, voy a leer del 46 al 49, y dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamentos, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amado Señor, en esta mañana pedimos, Señor, la dirección tuya de tu Santo Espíritu, para que podamos dejar que sea profundizada esta palabra en nuestro ser. Que el entendimiento de esta palabra nos lleve, Señor Dios, a un estar, Señor Dios, delante de ti, a un postrarnos delante de ti, a una respuesta, Señor Dios, delante de ti, bendito Dios de los cielos. Te damos gracias, Señor, por tu bendita y maravillosa palabra, y nos disponemos a que sea, Señor Dios, la meditación en nuestro corazón, profundizando en ella para que seas tú glorificado, bendito Dios de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues aquí vamos a estar meditando acerca de esta palabra, y el título que se propone para este tiempo es el falso evangelio y los falsos seguidores. Y es como que muy fuerte la expresión del falso evangelio y los falsos seguidores. Y aquí que tenga un acercamiento a la palabra de Dios de entrada dirá, pues bueno, entonces el evangelio no es verdad, y los que seguimos lo que dice el evangelio no somos los seguidores de Dios. Vamos a ver por qué se dice de esta manera. Empieza diciendo ahí: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y se ha desvirtuado mucho la palabra Señor. No entendemos claramente lo que quiere decir Señor. Cuando alguien le dice Señor a alguien, es porque está a la disposición de lo que aquella persona que se le dice Señor ordena, porque Él es el que manda y Él es el que es el Señor. Y por eso digo que hay una depreciación de la palabra Señor.
Y en estos momentos de reflexión podríamos pensar qué significa Señor. ¿Cuál es el verdadero significado de Señor? ¿Por qué hay este reclamo? Y son palabras de Jesús, son palabras del mismo Jesús estando en la tierra, de las enseñanzas que dejó. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Esa es la demanda, ese es el reclamo. Y en esta propuesta de los del verdadero evangelio y de los verdaderos seguidores, tendríamos que meditar el cómo es nuestra vida, el cómo oramos, el cómo nos acercamos a Dios, el cómo estamos delante de Él, el por qué hacemos lo que hacemos y cuál es la actitud con la que la hacemos. Tendremos que aclarar muy fuertemente en nuestro corazón y en nuestra mente el verdadero significado de la palabra Señor. Y esto siempre se los he comentado, como es que alguna vez en aquellas ocasiones en que nos íbamos a los congresos de avivamiento, escuchando a este predicador que se llama Enrique Bremer, decía: ¿ya te diste cuenta cómo oras? Y no se me olvida, porque decía: le llamamos Señor, pero le pedimos como nuestro siervo que cuide nuestra casa, que cuide nuestros hijos, que nos bendiga en nuestro trabajo. Y no lo tratamos como Señor. Y todas las veces que leemos la Biblia, los primeros discípulos en el libro de los Hechos, vemos que todo se centra en Él. Que se haga tu voluntad, Señor. Que tú seas glorificado, Señor. Que tú hagas conforme al propósito que tú tienes para hacernos hablar de tu palabra. Todo se trata de Él. Y bueno, esta es la primera parte que tendremos que estar aclarando en nuestra vida. Tendremos nosotros que siempre vivir disponiendo nuestra vida y nuestro corazón a decirle: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo hable? ¿A quién quieres tú que yo le hable? ¿A dónde tú quieres que yo vaya? Y recuerdo la porción del libro que también ya leímos de Adam Kinsey acerca del reino, donde dice que antes de que los discípulos empezaran a predicar la palabra de Dios, el Señor les dijo: no se vayan, esténse aquí orando hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces ustedes me serán testigos. Dice: entraron miedosos, entraron sin saber qué van a hacer, pero salieron con una visión y salieron con una disposición de obedecer y salieron con una autoridad para hacer. Y esto tiene que ver con qué es lo que nosotros estamos haciendo en estos tiempos. ¿Qué es lo que estamos obedeciendo de la palabra de Dios? El Evangelio de Jesucristo nos enseña
que Cristo es el Señor. Él es la autoridad máxima, es el eje de nuestra redención, sobre el cual gira y debe de girar toda nuestra vida, porque tenemos una vida cristocéntrica. Y siempre tocamos los mismos temas. Cuando hablamos a los jóvenes, les decimos: la carrera que tú estás eligiendo te va a ayudar a servirle mejor a Dios, va a glorificar el nombre de Dios. ¿En qué piensas utilizar esos recursos que Dios está poniendo en tus manos? Cuando hablamos con los matrimonios o con los padres que salen a trabajar, el trabajo donde tú estás glorifica a Dios. La forma en que tú trabajas da gloria a Dios. Porque nuestra vida debe de ser centrada en Dios, quien hizo todo para redimirnos del pecado, para limpiar nuestra maldad, para hacer que nuestra vida fuera lo que hoy es. Y ese es el asunto en el que estamos metidos. Ese es el asunto en el que estamos metidos, porque en estos últimos tiempos hemos venido viendo cómo el Evangelio se centra más en la vida del hombre que en la vida de Jesús. Y bueno, nosotros cuando leemos un poquito del contexto y vemos cómo se predicaba la palabra de Dios, es que el que da la palabra de Dios está sentado y los que reciben la palabra de Dios están parados, ¿verdad? Y aquí es al revés, porque se centra en el hombre. Y disponemos todo en los templos, porque ayer en la tarde, que hacía un poco de calor, pues ya no hallábamos qué ventana abrir para que se ventilara aquí, ¿verdad? Porque ya sentíamos mucho calor y necesitábamos estar cómodos. Y ahorita que hace un poquito de viento, si abrimos todas las puertas, sentimos como que mucho aire y mucho frío y nos paramos a cerrarle, porque queremos estar cómodos. Por eso es que decimos que el Evangelio ya se empieza a centrar más en la comodidad nuestra que en el servir a Dios. Por eso es que él reclama y dice: me llamas Señor, Señor, pero no haces lo que yo te mando, no haces lo que yo te revelo, no haces lo que yo te enseño. Y eso es tremendo, porque terminaremos al final con una palabra muy fuerte también que nos debe hacer estremecer nuestra vida. Pero el asunto es que estamos centrando el Evangelio y la vida y la revelación de la palabra de Dios y la vida de Jesús en nuestra comunidad. Un Evangelio que se presenta a Dios como a Jesús como el Salvador y como el sanador, pero preferimos más que sea nuestro sanador que nuestro Señor. Que sea más nuestro Salvador que nuestro Señor. Casi somos como los niños berrinchudos que dicen: ay, pues tú quisiste tenerme, ¿verdad? Ahora tú tienes que darme de comer, tienes que darme de vestir, tienes que comprarme mi celular, tienes que hacer esto, porque yo no te pedí que tú me trajeras al mundo. Ese es el tiempo que estamos viviendo, y esto es lo que demandamos de repente, y así nos volvemos también con Dios. Pues tú quisiste salvarme y te doy gracias por la salvación, y tú quisiste amarme y te doy gracias porque me amas, pero nomás ámame, no me pidas que yo te sirva. Y es tremendo. No me pidas que yo sufra, no me pidas que yo llore por los que se están yendo al infierno,
No me pidas que mi corazón se entristezca por los que no tienen papás, por las mujeres que perdieron a su esposo. No me pidas por los que se salieron de su nación y andan en otro pueblo con otro lenguaje que no conocen. Me llamas Señor, Señor, pero no haces lo que yo digo. Muchas veces en este tiempo la gente se acerca a Dios para ver que puede recibir de Dios, pero el asunto está en cómo le presentamos la palabra de Dios a las personas. Acércate a Dios y Él te va a dar un trabajo. Acércate a Dios y Él va a restaurar tu familia. Acércate a Dios y no vas a tener falta de ningún bien. Y el día en el que Dios te mete a un crecimiento porque quiere que crezcas en saber que Él es el proveedor, es el sanador y el restaurador y Él es el Señor, le dices: no, tú dijiste que me ibas a sanar, pero no dijiste que me iba a doler. Tú dijiste que ibas a restaurar mi familia, pero no dijiste que tendría yo que esperar 4, 5, 6, 7, 10 años. Tú dijiste que ibas a hacer, pero siempre porque no lo reconocemos, porque no lo vemos como el que manda, como el que tiene toda la autoridad, como el que ha hecho todas las cosas por nosotros, como el que merece toda obediencia. Dice la palabra de Dios, y revela la palabra de Dios, que nuestra vida debe de ser totalmente entregada a Él, totalmente entregada a Él. Y siempre predicamos nosotros: ven y acepta a Jesús, en vez de decir: ven y entrégale tu vida a Dios. Y entregarle su vida a Dios es decir: si Dios dice que nos congreguemos, nos congregamos. Si Dios dice que trabajemos tantos días y descansemos uno, eso es lo que hacemos. Si Dios dice que amemos, amamos. Si Dios dice que perdonemos, perdonamos. Porque Él es el centro de nuestra vida. Porque Romanos 11:36 dice que por Él y para Él son todas las cosas. Y hay una gran diferencia entre cómo oramos nosotros y cómo oraban los discípulos en el libro de los Hechos. Si en este momento se desatara una persecución y se llevaron a la hermana Juanita con el hermano Félix porque andan predicando la palabra de Dios, y se llevaron a la hermana Ángeles y a cualquier hermano que usted piense, ¿cómo oraríamos como iglesia? ¿Cómo te levantarías a pedir? Señor, andamos predicando tu palabra. Señor, somos tus siervos. No permitas, Señor Dios, que los lleven a la cárcel. ¿Cómo orarías? Guárdalos, Señor Dios. Hasta usaríamos las palabras que nos aprendemos de la Biblia, ¿no? Nunca tal cosa nos acontezca. Porque no nos podemos pensar en eso. Pero la realidad de las cosas es que eso es lo que pudiera ser. Vamos a ir a Hechos capítulo 4, versículos 24. Hechos capítulo 4. Y ahí está una oración.
de cuando es la vida de los primeros cristianos, cuando Pedro y Juan van ante el concilio, van ante las leyes que los pueden condenar, y la iglesia se pone a orar. Y dice así esta porción: y puestos en libertad vinieron los suyos a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, y con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen de tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de nuestro santo, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, todo el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No están diciendo: Señor, ¿por qué permites si estamos predicando tu palabra? Tú dijiste que tú nos ibas a cuidar, tú dijiste que no nos iba a faltar nada, tú dijiste que nadie nos podía tocar, tú dijiste, o sea, no están reclamando nada. Señor, es tu voluntad, y porque es tu voluntad nosotros estamos contentos. Así es que, Señor, solamente danos de nuevo, danos la fuerza, danos el fervor, danos la actitud para poder seguir predicando tu palabra. Indudablemente que estos discípulos tenían a Jesús como Señor. Indudablemente que Pedro y Juan, y todo lo que leemos en el libro de los Hechos, hablan de que Él es el Señor y de que los seguidores saben que Él es el Señor. Y por eso decíamos al principio, un falso evangelio y unos falsos seguidores. Y hay este autor del libro en el que estamos siguiendo estas meditaciones, habla de que pareciera que hiciéramos un quinto evangelio. Hay el evangelio según San Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y el evangelio según los evangelios. Porque si usted ve su Biblia, tiene muchos textos subrayados, y esos textos hablan de que están a nuestro favor, de que queremos recibir esto, de que esa promesa la hacemos nuestra, pero nos olvidamos de otros, o de la continuidad o del contexto en el que está hecho, está dada esa palabra, y separamos. Somos como aquellos niños que muchos de nosotros hemos visto, que le damos un pan con mermelada
y vemos que se comen la mermelada y nos traen el pan para ponerle más mermelada, ¿verdad? Y luego cuando ya se cansan de comer mermelada, ya regresan el pan. Ya no quiero. Y de repente así pasa. Solamente lo que nos gusta. Solamente lo que nos parece bueno para nosotros. Y vamos a ver Lucas 12:32. Lucas 12:32. Este es un texto que nos gusta mucho. De hecho, cuando a alguno de nosotros se nos pide predicar acerca de este asunto, o de este texto del 32 del capítulo 12 de Lucas, pues nos entra un fervor y una pasión de poder saber, y es cierto y es verdad porque Dios nos declaró, pero solamente el versículo 32 es el que nos gusta, porque si quisiéramos nosotros considerar o poner a Jesús como nuestro Señor, inmediatamente haríamos lo que dice el 33. Dice así el 32: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. O sea, no me tengo por qué sentir pequeño, o no tengo por qué sentir que no tengo muchas cosas, porque el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey del cielo y de la tierra, le ha placido, Él le nació de su corazón darme su reino, ponerme en su reino, vivir en su reino, actuar desde su reino. Y nos extendemos y nos gusta mucho que nos habla de eso. Pero si viéramos el 33, dice: vended lo que poseéis y dad limosna. Ya no nos subrayamos. Ya no nos subrayamos. Pero Él sigue siendo el Señor. Pero nomás nos gusta comer lo que es bueno, lo que nos parece agradable. Él me dio el reino. Él no importa si yo haya estudiado o si yo tengo mucho dinero o poco dinero, si vivo en una casa grande o en una casa chiquita. Él me dio el reino. Pero como Él me dio el reino, entonces vendo todo lo que poseo y regalo todo lo que los necesitan. Y dice: haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruya, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Subrayamos el primero y el último, pero el 33 no lo subrayamos. No nos parece bueno, no nos parece maravilloso, no nos parece digno de obedecer, no nos parece que eso es lo que está pidiendo Dios, eso es lo que está diciendo el Señor. Debe de haber tanto placer en ser parte del reino como en actuar como gente del reino. Y eso es lo que tendremos en este tiempo que empezar a hacer. Porque Dios es un Dios que no miente. Dios es un Dios que dijo que un día vamos a comparecer delante de Él. Dios es un Dios que dijo que un día iban a estar delante de Él y iban a decir: entren benditos de mi Padre, porque los estábamos esperando. Pero también le iba a decir a unos: apartados de mí, hacedores de maldad, que yo no los conozco. ¿Cómo es eso
además dice, pero si en tu nombre, Señor Dios, profetizamos, pero si en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios, pero Señor, no los conozco. Porque nada más tomaron lo que les gustaba, subrayaron de su Biblia todos los textos que les parecían mejores para ustedes, pero ignoraron las cosas que les pedían. Si ustedes sufren conmigo, si ustedes parten su pan con el hambriento, si ustedes dejan de oprimir al pobre, entonces estará más cerca su salvación. Y muchas veces nos sorprendemos de todo eso. Cuando hemos ido a la sierra, ya no sabemos qué hacer, qué dejar. Ayer nos decía Waldo que ya le dio gusto, pero se quedó sorprendido de que cuando Jordan, la única vez que fue a la sierra, llevaba unos tenis que le acababa de comprar una semana antes y los regaló allá. Y sí es cierto, vemos la necesidad y decimos, pues, llego allá y le pido pues a mi papá, ¿no? pero nos conmueve la situación, pero se nos olvida cuando estamos aquí ya. Se encarga de recordarnos. Ahora nosotros empezamos a subir videos cuando fuimos porque teníamos la radio y todo eso, y ahora ya todo el mundo sube videos de allá, vemos cómo predican y cómo hacen sus reuniones de gratitud, porque no son congresos de alabanza, le llamaron reuniones de gratitud, pero son igualitos a lo que empezamos a hacer nosotros. Todos los hermanos de todas las iglesias se juntan y cantan sus participaciones y testifican y todas, hacen todo eso. Pero ya los vemos ahí que lo están haciendo. Pero también están subiendo algunos testimonios. Y cuando lo estás viendo, te parte el corazón, ¿no? Porque dice, ¿desde dónde vienes a la escuela? No, pues tengo que salir a las 6 de la mañana para llegar tempranito, limpiar mis zapatos, limpiar mis pies y entrar a la escuela. ¿Y qué es lo que te mandan para que vengas a la escuela? Ah, pues me mandan un pan y mi vaso de agua. Y luego, ¿a qué hora llegas a comer? No, pues yo tengo que ir por la leña, tengo que preparar porque mi mamá hace esto, mi papá hace lo otro. Y tú dices, ¿y qué? ¿Cómo vives así? Y dice, pues es que le damos gracias a Dios porque vamos a la escuela, le damos gracias a Dios porque no estamos enfermos, le damos gracias a Dios porque tenemos fuerza, le damos gracias a Dios porque tenemos hierbas para comer y frutas y animalitos y todo eso. Y tú dices, ¿cómo? Compartir el pan con el necesitado, hacerlos como una forma de vida, como una forma de vida. Yo siempre les ando reclamando ahí de que a ellos que se casen, que arreglen su vida, les hermano, pero es que si no aprovechamos la promoción que hacen en febrero de casarlos gratis, no podemos. ¿Cómo que no podemos? ¿Por qué? Dice, porque nos cobran 4,500 pesos para casarnos. Entonces, ¿cómo? Pues, ¿qué va a hacer? No, dice, eso es lo que nos cobran allá en la presidencia, pero tenemos que pagar para que
por eso todos nomás se la roban y se van y no obedecen la palabra de Dios. Pero algo tendremos que hacer, tendremos que compartir, tendremos que estar en estas situaciones para poder hacer que la palabra de Dios sea llevada en nuestra vida como debe de ser, como Él nos revela, y no tomar nada más lo que nos gusta, no tomar nada más lo que nos parece bueno para nosotros, porque ciertamente nosotros de cuando empezamos hasta ahora Dios ha hecho maravillas. Tendríamos que dejarnos impactar, quedarnos impactados por lo que Dios ha hecho. Yo creo que cuando se acercó el Evangelio, cuando estaba chiquita, nunca pensó: me voy a casar, voy a tener un hijo, le voy a comprar un carro y lo voy a andar manejando. No, ni siquiera pensó por acá, pero eso lo hizo Dios. Voy a tener 2 hijos y los voy a mandar a la universidad y van a ser grandes hombres y grandes mujeres. No teníamos con qué. Pero Dios ha hecho más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o imaginarnos. Yo creo que la hermana Juanita tampoco pensó: cuando me jubile voy a comprar un carro y mi esposo lo va a andar manejando y vamos a andar por donde nosotros queramos. No, solamente iban y hacían su trabajo, iban y hacían las cosas. Yo nunca pensé. Es más, mis palabras siempre me las recuerdan, ángeles: yo nunca voy a ser de ustedes. Yo nunca pensé, si algún día soy de los cristianos, voy a ser el pastor. Nunca. Porque Dios ha sido bueno, pero ¿qué hay de nuestra respuesta? ¿Qué hay de nuestra respuesta a Dios? ¿Cómo responderemos a tal bondad, a tal misericordia, a tal favor, a la gracia que se derramó sobre nosotros? ¿Cómo responderemos subrayando solamente los textos que nos favorecen? Y esta parte de Lucas 12:32 nos deja ver claramente. Subrayen el 33 también en su Biblia: debo de vender todo y va a haber una alegría para repartir mis bienes con la gente. Y entonces yo voy a llegar el día que Dios me llame cuentas, yo me voy a parar delante de Él y dice: a ti te estábamos esperando, porque tú sí subrayaste el 33 y no solamente lo subrayaste, sino que también lo pusiste en práctica. Y por eso tendremos que nosotros de decidir: ¿somos los verdaderos cristianos que seguimos el verdadero evangelio, o somos los cristianos falsos que seguimos un evangelio falso? Porque hay una condena, hay una conclusión. En aquel día dirá el Señor: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco, no los conozco. Vamos a orar. Como ese texto hay muchos. Amado Señor Dios de la gloria, Santo y eterno Padre de bondad, el corazón nuestro, Señor, está para